Hola entusiastas de la geopolítica, hoy vamos a traer un nuevo video en el canal. Bueno, como saben, a mí me gusta mucho la cuestión demográfica. Hice este mapa reflejando el crecimiento natural de cada país, es decir, los países que están en negro son países que no tienen crecimiento natural, es decir, que tienen pocos nacimientos y que a la larga van a ir descendiendo en población. Lo estoy simplificando, no es tan así en realidad, pero creo que es una buena manera de visualizar. Hay lugares que tienen un poquito más de nacimiento de lo que se necesitaría para mantener una población estable, pero también acá hay una gran aclaración. Es tomando en cuenta sin inmigración. Es decir, hay países que crecen mucho, como Estados Unidos, Canadá, pero porque tiene una gran inmigración. Si uno sacara completamente la inmigración como factor, esta sería la situación. Bueno, después están otros países que sí tienen crecimiento moderado, como puede ser, están en amarillo obviamente, como puede ser México, Argentina, Irán, India. Y después están los que puse en azul, que son los que tienen crecimiento alto, es decir, que crecen mucho, la población crece bastante. Dentro de lo que es Latinoamérica hay solo dos, Guatemala y Bolivia. Esta cuestión demográfica tiene muchas consecuencias. Una de las consecuencias que tienen es que se refleja en la posibilidad de crecer económicamente o no. Como dije previamente, Estados Unidos puede subsanar ese problema trayendo inmigrantes. Pero ¿qué pasa con los países que no hacen eso? Y bueno, encontré un buen gráfico que me gustó y quería compartirlo con ustedes para también hacer un poquito más profunda la discusión, que sería el PBI o el GDP, como dicen en Estados Unidos o en inglés, de Estados Unidos y Japón, comparados desde 1960 hasta el 2005. Claramente se puede ver un momento donde las cosas cambiaron, porque bueno, si bien desde el 60 hasta el 95, 1995, ambas economías crecían, Japón creció bastante en esas décadas, hubo momentos que creció más, Estados Unidos tuvo un crecimiento mucho más armónico, es decir, no tuvo grandes picos ni grandes caídas, pero en 1995 comenzó a caer la economía y que en realidad nunca se recuperó, siempre se mantuvo a un mismo nivel, y quedó rezagado con respecto a Estados Unidos, es decir, iba a quedar rezagado de todas formas, pero es muy notable esa caída en el crecimiento, el gran estancamiento japonés, el que se sabe, se estudia en muchos lugares, Japón se estancó y quedó ahí. A veces crece un poquito más, a veces decrece o crece un poquito menos y está estancado. Bueno, ¿cuál es la gran diferencia entre esos dos países? Bueno, no hay una gran diferencia, hay un montón de diferencias. Sería muy tonto hablar de una gran diferencia, pero como a mí me gusta la cuestión demográfica, sin duda alguna, una de las diferencias es que Estados Unidos adoptó desde lo que sería 1965 una política de migración masiva. Más o menos, desde ahí no se ve. Desde acá, de 1965 adoptó una política de migración masiva. ¿Y para qué? Para mantener un crecimiento poblacional estable. Eso al principio no afectó mucho la cuestión del crecimiento económico, pero llegado un momento pareciera ser que sí. Y fue acá, ya dije, hay otros factores, también una crisis inmobiliaria muy grande, una burbuja inmobiliaria muy grande en Japón, que en Estados Unidos también, si bien hubo, no fue tan grande con respecto a su economía como en Japón. Entonces hay más factores. Pero sin duda alguna ese es uno de los factores. Y Japón, a diferencia de Estados Unidos, sabiendo que iba a empezar a decrecer poblacionalmente, no aumentó la natalidad ni tampoco trajo inmigrantes. Apostó por otras cuestiones que no funcionaron realmente para hacer crecer la economía, sino más bien para mantenerla estable. Lo interesante es que ¿qué otro país está teniendo un fenómeno similar y que de manera similar también viene creciendo mucho? Ese país es, seguramente lo van a saber, a ver si me sale acá. Ese país es China, por supuesto, ¿no? China viene creciendo muchísimo económicamente, muchísimo, pero tiene un problema demográfico muy grande, gigantesco. Vamos a comparar un poco las pirámides poblacionales de Japón, estas las de Japón. Acá, bueno, hay una cuestión de la población, cómo va variando de año a año. Estos gráficos no están 100% bien correctos, hay que decirlo, ahora voy a hacer una gran aclaración con respecto a esto. Pero vemos que Japón tiene esta forma de la pirámide poblacional, parecida a un cajón, como le dicen algunos,
Es decir, la gente muy mayor, el porcentaje de gente mayor que estaría acá arriba es bastante alto, y el porcentaje es decir, no, es bastante alto con respecto a otros países. No sé si todavía con respecto al resto de la población. Y acá abajo también el porcentaje de menos, por ejemplo, este es de 0 a 4, este es de 5 a 9, de 10 a 14, bueno. Y como ven, se asemeja un poco la base de la pirámide, es decir, los jóvenes, con la cantidad de adultos mayores, que es decir, personas de 0 a 4 años hay 2 millones y medio de niños y 2 millones y medio de niñas. Si vamos acá arriba, por ejemplo, tenemos de 80 a 84, es muy similar, 2.200.000 hombres y 3.100.000 mujeres, es decir, sumado da 5 millones, acá sumado da 5 millones. Es decir, estoy simplificando mucho, pero se dan cuenta que hay mucha gente grande, mucha gente anciana, en relación a la gente joven. Y acá en el medio lo que sería de 45 a 49, mucha gente, que ya dentro de poco van a llegar a ser viejos. Y bueno, a ver, ¿cuál es la consecuencia de todo esto? Que hay pocos trabajadores, evidentemente. Es decir, los trabajadores están por acá y hay pocos trabajadores. Con respecto, en realidad es mucho más amplio hasta acá. Sería toda esta cuestión, todo este margen. Pero se está achicando con respecto a lo que había antes. ¿Qué otro país tiene algo similar? O está para ese lado China. Acá está la pirámide poblacional de China. Vemos que acá arriba hay poca gente grande, la verdad. Pero es más grande la gente adulta, es decir, el porcentaje de gente adulta acá, que de niños. Bastante más grande, incluso. Acá tenemos, por ejemplo, este es la parte de 30 a 34 años. Y otra cosa que vamos a ver al toque. 66 millones de hombres contra 62 millones de mujeres. Si vamos un poquito más abajo, de 25 a 29, tenemos 51 millones de hombres, 46 millones de mujeres. Otra cosa muy importante, el desbalance que hay entre los géneros. En China hay muchos más hombres que mujeres. Ahí tenemos un problema. Hay pocos niños. Es una economía que necesita muchos trabajadores a pesar de la automatización y eso. Bueno, acá lo que quería hacer la aclaración, que el gráfico este nos muestra que la población china iba a seguir creciendo hasta 2030, después iba a empezar a bajar. Bueno, eso no sucedió así. La población china empezó a bajar el año pasado, por primera vez desde el gran salto adelante de Mao. Es decir, esta es una proyección que está errada por 10 años. Es decir, 10 años antes empezó la caída de la población china. Está bien, no es mucha gente, pero que evidentemente se va a acelerar al haber pocas mujeres, al ser la tasa de crecimiento, de natalidad, de fertilidad, mejor dicho, baja. Bueno, y otros factores más. Entonces la pregunta es, ¿puede China sobrevivir a esta crisis demográfica? Porque Japón sobrevivió a la crisis demográfica, no es que Japón desapareció ni nada, pero el costo que tuvo que pagar es no crecer económicamente, que la gente tenga pocas perspectivas económicas más allá de lo básico en muchos casos. Y China tiene algo similar, pero en realidad es más problemático. No es que voy a criticar a China, China hizo muchas cosas bien. Pero el problema con China es este, tiene dos problemas. No solo todos los problemas, en realidad el conjunto de problemas que acabo de nombrar previamente, es decir, que tiene pocos niños, que hay un desbalance entre hombres y mujeres, que va a empezar a caer la población. No solo eso, sino que, al igual que Japón y muchos países de Asia, en general están en contra de la inmigración como solución a este problema demográfico económico. Mientras los países occidentales sí trajeron y siguen llevando inmigrantes, o atrayendo inmigrantes, mejor dicho, China no. Hubo algunos intentos de traer población inmigrante a algunas partes del sur de China, pero la verdad que fue un fracaso, hay que decirlo, fueron un fracaso bastante importante. Y esto es por muchas cosas. Y los dos factores principales son: China no tiene buenos sueldos. Es decir, la gente que podría querer ir a China, que uno podría ver, voy a bajar un poquito más para acá. Uno podría decir, bueno, hay gente que podría traer China. Los Méxicos de China, uno podría decir, bueno, en Filipinas hay mucha gente pobre. Podría gente que quiera trabajar, ir a China. Uno podría decir, bueno, la parte de Indonesia, acá abajo, podrían ir a China. Malasia, también ir a China. Laos, que es un país pobre, Vietnam.
de Tailandia, que inclusive hay una población étnica china muy grande, en todos estos países también, podrían ir a China a trabajar, o Birmania misma ir a trabajar a China. India, que tiene un montón de población, de gente joven, también gente de edad de trabajo, podría trabajar a China. Bueno, eso no va a pasar. ¿Por qué? Porque hay como dije previamente, dos factores. Uno, que los sueldos de China son relativamente bajos, no son muy distintos a lo de los países de la región. Entonces una persona puede decir, ¿para qué me voy a ir de Filipinas a China si voy a ganar exactamente lo mismo, o inclusive un poquito menos? ¿Para qué me voy a ir de India a China si voy a ganar más o menos lo mismo que gano acá? Voy a hacer un viaje a una cultura totalmente distinta, un idioma totalmente distinto, y el nivel de vida es muy similar. China, si bien creció muchísimo y erradicó a la mayoría de la pobreza extrema que tiene en su territorio, no tiene todavía un nivel alto de vida. Le falta. Tiene varias décadas antes de alcanzar el nivel de Japón. Obviamente está la cuestión de si todos los chinos van a alcanzar ese nivel de primer mundo, digamos así. Lo que es probable que no. Ya hay decenas de millones de personas en China que viven como en el primer mundo, pero China tiene una población tan enorme que es difícil saber si va a suceder eso. Bueno, ese es el primer factor. Y el otro factor es que querer ir un vietnamita a China, o inclusive de lugares más lejanos como África, que es uno de los lugares que más gente tiene, joven inclusive, es difícil porque la sociedad china es muy cerrada. Es muy cerrada. Dije previamente que había casos bueno, una especie de prueba de migración, inclusive de africanos a China, que está muy estancada. Es decir, nunca fue una gran migración. Mucha de la migración que fue volvió a África por enfrentarse a estas dificultades culturales, lingüísticas, sociales. Es decir, los chinos son una sociedad bastante cerrada dentro de todo. No creo tampoco exagerar esto, pero es bastante cerrada en general. Y incluso si no fuera tan cerrada, e incluso discriminatoria a veces, está la cuestión de que la lengua, el idioma chino es bastante difícil de aprender, toma bastante tiempo, más que un idioma occidental. Pensar que los idiomas indoeuropeos como el francés, el inglés son hablados ampliamente en África, pero no el chino mandarín. Entonces esas dificultades culturales, sociales, hacen que China no sea un buen lugar para mí, no es un lugar que atrae inmigrantes. Entonces, aunque quisiera evitar la cuestión japonesa, es decir, el destino japonés del estancamiento económico, la tiene muy difícil de hacer. No digo que no sea posible que haya un cambio grande y que realmente puedan evitar el estancamiento de Japón. Puede ser que sí, puede ser que bueno, realmente le pongan mucha inversión a la tecnología y ya no sea necesario tantos trabajadores. Puede ser que cambie políticas y traiga migrantes, tal vez similares, inclusive de la población de chinos étnicos en otros lados del mundo. Puede ser que incluso se abra la migración de África. Puede ser que promueva la fertilidad. Pero como vienen las cosas, la situación está muy difícil. Y es muy difícil que eso vaya a suceder. Y si eso no sucede, tampoco China va a llegar a tener el nivel de vida de un país del primer mundo, lo que a su vez estanca más la posibilidad de ser atractivo para los inmigrantes. Entonces, son muchos factores acá. Y tiene China grandes problemas en ese sentido. Así que bueno, quería traerle esta información, esta cuestión, esta visión del mundo. Como saben, a mí me gusta mucho la cuestión de la demografía, lo vuelvo a repetir. Y bueno, espero también en sus comentarios cuál es su opinión al respecto. ¿Creen que los países asiáticos podrán de alguna manera superar, los países asiáticos del este, podrán superar esta crisis demográfica que se relaciona muchísimo a la crisis económica? Comenten debajo. Bueno, si quieren vean otros videos similares donde analizo cuestiones demográficas, pásense por ahí, también están buenos los videos para ver en general lo que está pasando en el mundo. Así que bueno, gracias a todos, gracias especialmente a los que aportan al canal en Patreon, donde hay contenido exclusivo y también aparecen como en los agradecimientos finales del video. Así que bueno, nos vemos pronto, saludos.